rápido y furioso de lo que vimos en la semana con el otro grupo. Igual ya saben que todas las clases son grabadas y son trepadas al YouTube. El examen lo hicieron los chicos el jueves, en la unidad uno. Entonces también necesito que ustedes me digan cuándo pueden hacer el examen de la unidad uno. Yo pienso que se los voy a poner para este sábado, o bueno, se los voy a programar ahorita y ya que tengan de aquí para entregar hasta el sábado o domingo. Y bueno, vamos a empezar con esto. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la cinemática de manipuladores seriales, ¿no? Que los manipuladores seriales, contrario a lo que ustedes puedan pensar, o a lo que uno a lo mejor podría pensar muy tontamente, acá está. No es una persona que manipula psicológicamente a un cierto sector de la población de una manera repetitiva, sino que ya habíamos hablado que son eh, que bueno, teníamos dos tipos de robots, los robots manipuladores en serie, que son una serie de vigas o de enlaces o de piezas que están conectadas a través de articulaciones. Y todas las articulaciones estaban como si fueran en serie, uno detrás de otro, siguiendo una sola línea, ¿no? Y tenemos también los manipuladores en paralelo, que son robots cuyas articulaciones pueden estar conectadas a dos o más vigas o a dos o más links o enlaces como les hemos denominado comúnmente. Y lo primero que vamos a ver es el problema de la cinemática directa. La cinemática directa va a ser básicamente el problema es un problema de índole puramente geométrico y se trata de determinar a partir de las coordenadas o del estado, que de hecho ya definimos lo que es estado en la unidad uno. A partir de lo que es el estado, podíamos ver cómo a partir del estado de las articulaciones yo debo de poder determinar dónde está el actuador final de una manera única y precisa. ¿Qué tan precisa? Bueno, depende de los codificadores que utilicen, depende de si los robots se rigen por engranes o se rigen por bandas o por qué cosa, pero en principio es lo bonito de la cinemática directa, que nos vamos a encargar del problema de índole puramente geométrico. Vamos a ver, entonces aquí va. El problema de la cinemática de manipuladores es describir el movimiento de un robot o de un brazo robótico, de un manipulador, sin considerar las fuerzas y los torques que causan el movimiento. La descripción cinemática vamos a tener que es un problema exclusivamente geométrico. Entonces, para empezar, vamos a ver el problema de la cinemática directa. La cinemática, bueno, para manipuladores ideales. La cinemática directa consiste en determinar la posición y orientación del efector final, dados los valores o el estado de las articulaciones del robot. Ya hemos visto que las articulaciones, los joints, pueden ser de tipo prismático o de tipo rotacional. Y bueno, si eran de tipo rotacional, la variable principal era un ángulo. Si eran prismáticos, la variable principal era una cierta distancia o desplazamiento. Bueno, a partir de esos ángulos y de esos desplazamientos, en teoría nosotros podríamos determinar con precisión y de manera única la posición del efector final. Entonces, en general, este problema se resuelve incrustándole
pues sí, asociando un marco de referencia a cada uno de los links o a cada uno de los enlaces del robot, a cada una de las partes fijas del robot y expresando las relaciones entre estos marcos de referencia como transformaciones homogéneas. Ahora, ya vimos que esto de las transformaciones homogéneas se puede complicar cuando tenemos varios links y varias articulaciones. Entonces vamos a necesitar un procedimiento que sea sistemático y vamos a utilizar la convención de Denavit-Hartenberg, que básicamente nos va a decir cómo incrustar o cómo engarzar los marcos coordenados a un robot. eh, de manera que la posición y la orientación del efector final del robot se reduzca básicamente a una multiplicación de matrices de transformaciones homogéneas, ¿no? Del grupo especial euclideo de orden 3. Ya eventualmente vamos a ver lo que son la cinemática de las velocidades y la cinemática inversa, en la que, bueno, el problema va a ser determinar la relación entre las velocidades del efector final y las variables de las articulaciones. Y el problema de la cinemática inversa va a ser el problema de yo sé dónde está el efector final. Bueno, entonces ahora dime cuál es el estado de las variables de articulación. Órale pues. Y antes de empezar, vamos a empezar definiendo lo que son las cadenas cinemáticas. Las cadenas cinemáticas las describimos en la unidad 1 y dijimos que bueno, un robot manipulador se compone o se forma, se construye eh, a través de un conjunto de enlaces, llámense enlaces, estas como piececitas fijas, como estas partes de aquí que estoy encerrando en rojo, como pues sí, las partes fijas del robot. Véanlo a lo mejor como su bíceps, su antebrazo, que están conectados a través de articulaciones, que son el hombro, el codo y la muñeca. Pero tenemos piezas fijas que no podemos como partir, rotar o desplazar libremente, que son nuestro bíceps, tríceps, no sé cómo se le diga esta parte, la parte alta del brazo y el antebrazo. Y las articulaciones, bueno, ya dijimos que son las que unen a estas partes fijas, que son la muñeca, el codo y el hombro. Órale pues. Entonces, este robot se va a componer a través de estos enlaces. Me gusta llamarles vigas porque, pues, bueno, parecen vigas. Entonces, pero el nombre al parecer formal es links o enlaces. Entonces, vamos a tener que un manipulador se compone de links, enlaces, coloquialmente o localmente le vamos a conocer como vigas, pegadas por una serie de articulaciones. Llámese este cilindro y este cilindro, que son las articulaciones del robot que tenemos ahí en la figura de la derecha. Entonces, ya sabemos que las articulaciones pueden ser simples, como un simple eje de revolución o un eje o una articulación prismática de desplazamiento, como le quieran decir. O pueden ser más complejos. Ya sabemos también que pueden ser algo así como las muñecas esféricas o la pelotita con socket. Y que bueno, eso también podía... bueno, también se puede dar, ¿no? También se puede dar el caso en el que tengamos estas articulaciones. Vimos que las articulaciones simples tienen un solo grado de libertad, es decir, solamente se pueden mover en una variable, ya sea un ángulo o un desplazamiento. Son los tipos de articulaciones simples que tenemos por acá. Y tenemos las articulaciones complejas en las que podemos tener más de un grado de libertad. Llámense las pelotas con socket y las muñecas esféricas. Ahora, la ventaja eh,
la ventaja de nuestra idealización o de que ya hemos estado trabajando con la parte matemática de estos ejemplos es que en general podemos, podemos convertir o podemos asumir que las articulaciones complejas de más de un grado de libertad se pueden ver como si fueran dos o más articulaciones simples que están posicionadas en el mismo lugar. Entonces, al final del día puedo descomponer una articulación compleja en una serie de articulaciones simples. Eh, en general vamos a asumir a través de este curso que todas las articulaciones solamente tienen un grado de libertad. Y esto hace que no, bueno, todos tienen un solo grado de libertad sin pérdida de generalidad porque establecimos que las articulaciones complejas pueden ser una sucesión de articulaciones simples, articulaciones sencillas. Entonces, ya que tenemos esto, yo puedo decir que cada una de las articulaciones tiene solamente un grado de libertad. Y entonces la acción o cómo está considerada cada una de estas articulaciones puede describirse a través de solamente un número. ¿Por qué? Porque ya dijimos que, de hecho, déjame ver si lo tengo por acá. Bueno, sí lo tengo, pero esto lo quiero decir después. Pero ya sabemos que cada una de las articulaciones va a ser de dos sopas. Va a ser o de revolución o de desplazamiento prismático. Y entonces el estado de cada una de estas articulaciones va a ser determinada únicamente por ya sea un ángulo o un desplazamiento. Órale pues. Y entonces, denme un minuto para... Ahí está. Una disculpa. Necesitaba ordenar un poquito aquí. Poner orden en mi nariz. Que ya sentía que el espíritu de Lolita ya se apoderaba de este humilde cuerpo trabajador. Intertrabajador. Pero bueno. Entonces, vamos a ver que un robot se compone, o bueno, si un robot se compone de n articulaciones, va a tener n más 1 links. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en este caso, en el robot de la derecha tengo tres articulaciones. Tengo la articulación 1, la articulación 2 y la articulación 3. Y para estas tres articulaciones, bueno, pues voy a tener un link, dos links, tres links y cuatro links. Déjenme lo pongo aquí bien. Se empieza a contar desde la base. Tengo un link en la base, otro link saliendo de la primera articulación, otro link saliendo de la segunda articulación y otro link saliendo de la tercera articulación. Nuestras articulaciones se van a empezar a numerar de 1 a n, justamente como lo hice en el diagrama que ven ahorita en pantalla. Y los links vamos a empezar a enumerarlos desde el 0. De manera que la base, que está como rayadita, así con rayas transversales diagonales. Las rayas transversales diagonales indican que la base está fija, que no se mueve, que está fija en el espacio, donde por espacio me refiero a un marco de referencia mundial o un marco de referencia mundo, world. Bueno, en fin. La base pues va a ser nuestro link 0, este va a ser nuestro link 1, este va a ser nuestro link 2 y este va a ser nuestro link 3. De manera que por convención voy a tener que la articulación I conecta los links I-1 con I. Es decir, la articulación 1, llámese esta, me conecta a el link 0 con el 1. La articulación 2 me conecta el link 1 con el 2. La articulación 3 me conecta el enlace
bueno, el link 2 con el 3. Órale, pues, ya que dijimos esto, estamos poniendo esta convención. Y lo que sigue es asumir lo siguiente. Lo siguiente es que voy a asumir que la posición de la articulación I está fija con respecto al link I-1. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a tomar para esto en consideración nuestro enlace número 2, que sería este. Y entonces, de hecho este no me va a servir, vamos a poner en consideración el enlace número 1. Voy a tomar en consideración el enlace número 1 y voy a saber que la posición de esta articulación va a estar fija con respecto, al link, la cambio de color, a este link. Es decir, no importa cómo se mueva el link 1, de hecho es la 0 o la 1, sí. No importa cómo se mueva el link 1, la posición de la articulación 1 siempre va a estar fija con respecto a este link. Visto de otra manera, esta sería mi link número 2, esta sería mi articulación número 2. Y no importa cómo se mueva mi viga, no importa si esto se mueve sobre un cierto ángulo, al final del día, si yo me paro o si yo pongo mi punto, o si yo estoy observando el sistema desde la viga 2, yo siempre voy a observar la articulación 2 en la misma posición. Es decir, la articulación 2 siempre va a estar a una cierta distancia y sobre el eje X de mi articulación 1. Igualmente, la articulación 1 con respecto a la viga 1, yo siempre la voy a ver como que está sobre la cabeza de la viga 1, independientemente de cómo rote el sistema o de cómo se mueva. Yo siempre voy a ver a la articulación 1 en la misma posición. Es a eso a lo que nos referimos cuando la articulación I está fija con respecto al enlace anterior. No es que esté fija per se, sino que independientemente de cómo se muevan las variables, las articulaciones siempre se van a ver en la misma posición si observamos desde el link I-1 o desde el link anterior. ¿Esto por qué? Porque bueno, si la articulación I se está moviendo, también se tiene que mover el enlace I, de manera que el enlace siempre vea a la articulación desde un mismo o de una misma manera. Finalmente, decimos que el link 0 o el enlace 0, el enlace base, es el que está fijo, que es el que habíamos dicho que por eso estaba ahí rayadito. Y decimos que esa cosa está fija y no se mueve. Que en principio, claro que se puede mover. Cabría la posibilidad de que este brazo mecánico, de este brazo robótico, estuviera montado sobre un carrito electrónico y que se pudiera mover sobre el espacio. Claro que se puede. Pero complica más el problema y al final del día lo único que hacemos es, o lo único que hace ese carrito es incrustarle un, una articulación compleja de desplazamiento en dos dimensiones, ¿no? En X y en Y, en un plano cartesiano. Y entonces nada más tendremos que aplicar una transformación extra. Pero, insisto, solo complica el problema y a veces no tiene sentido ponerlo. Entonces, y además ahorita estamos viendo manipuladores y cadenas, entonces lo que nos interesa es el brazo. Órale pues. Y entonces ya vimos cómo esto comprende la primera parte de las convenciones, que es cómo vamos a referirnos a los enlaces y articulaciones. Lo que sigue es, ya vimos que a cada articulación, si asumimos que las articulaciones son simples, pues le puedo yo adjuntar o le puedo asignar una variable QI, tal que estas, a las QI les voy a llamar variables de articulación. Y estas variables de articulación van a ser en general un Q. Ya sabemos que van a ser de dos tipos, un teta si es de revolución y un D si es una articulación de desplazamiento o prismática. Y luego
Lo siguiente que voy a hacer es incrustar un marco coordenado a cada uno de los links. En particular, voy a estar incrustándole un marco de, como se ve por acá, un marco con un origen, un eje X, un eje Y y un eje Z, con un subíndice y a el link Y. A esto me refiero que a cada enlace o a aquel marco de referencia va a estar asociado directamente a la articulación. Es decir, si yo estuviera por acá, como se ve en la figura, vamos a ponerlo en verde, el marco de referencia X0, Y0, Z0 está asociado al link 0, el X1, Y1, Z1 está asociado al link 1, el X2, Y2, Z2 está asociado al enlace 2 y el marco que le sigue pues está asociado al link que le sigue. Órale pues, entonces lo que nos marca el subíndice del marco de referencia es el link en el que se encuentra incrustado dicho marco de referencia. Órale pues, esto significa que cuando el robot ejecuta un movimiento, entonces las coordenadas de cada punto en el link Y son constantes cuando están expresadas con respecto a ese marco de referencia. Entonces, voy a tener que el marco de referencia 0 va a ser el que está incrustado a la base del robot. Y este M0 le vamos a llamar un marco base, un marco inercial o bien un marco mundo. Órale pues. De acá ya empieza lo divertido y vamos a empezar a ver las transformaciones que podemos aplicar sobre estas cosas. Ahí va pues. Si tienen dudas ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. Órale pues, ahí va. Vamos a suponer que tengo una transformación homogénea AI, donde el I que está aquí entre corchetes, por favor interprétenlo como si fuera un subíndice, este de acá. Solamente que en Word es un poquito molesto estar trabajando con subíndices, ¿no? En Word, en esta cosa, en Google Slides. Es poquito latoso estar trabajando con subíndices. Es una lástima que no admita LaTeX. Pero bueno. Y LaTeX es un lenguaje de programación. No vayan a pensar que quise, no sé, ponerle un guante a esta cosa. Pero bueno. Entonces, vamos a suponer que tengo una transformación homogénea denominada una cierta A. Y esta transformación homogénea nos da la posición y orientación del marco de referencia I con respecto al marco de referencia I-1. De manera que la matriz AI, vamos a ver que no es constante, sino que varía conforme la configuración del robot varía. Entonces, sin embargo, determinamos o definimos que todas las articulaciones iban a ser de revolución o prismáticas. De manera que todas estas articulaciones dependen de una sola variable. Entonces esto significa que nuestra transformación AI es función de una sola variable de articulación, llámese QI, y entonces esto implica que nuestra transformación AI es una función que depende de una sola variable, la que le toque, ya sea de revolución o de desplazamiento, pero depende solamente de una variable. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que todos los elementos de la matriz de transformación AI van a ser elementos de una sola variable. Si fuera una rotación, tendríamos rotaciones del tipo coseno de teta, seno de teta y ceros y unos, como lo vimos en la unidad anterior.
Órale pues. Lo que sigue es definir una matriz de transformación. Voy a definir una matriz de transformación con un subíndice J y un superíndice I, de esta manera. Y esto lo que nos va a decir es la posición y orientación del marco de referencia J con respecto al marco de referencia I. Es decir, nos está diciendo dónde y cómo está el marco J con respecto al marco I. Y aquí pues vamos a ver que las transformaciones van a ser una serie de composiciones. Es una transformación matricial. Y entonces vamos a ver que estas cosas, pues bueno, nos puede o podemos representar la posición y orientación del marco de referencia I del marco de referencia J con respecto al I a través de una serie de transformaciones donde las transformaciones van a ir siendo rotaciones o traslaciones o ambas, y depende de cómo las aplicamos en el sistema, ¿no? Ya vimos que para ir avanzando entre los marcos de referencia lo hacemos a través de multiplicaciones matriciales donde si las vamos aplicando sobre un marco de referencia actual, las vamos añadiendo la matriz a la derecha, y si hacemos las transformaciones sobre un marco de referencia fijo, se aplican multiplicando las matrices por izquierda. Entonces, para un I menor que J, es decir, si el marco de referencia I perdón, se escucha un ruido extraño. Si el marco de referencia I está antes que el J, hacemos la transformación como una serie de multiplicaciones, como se muestran ahí en la ecuación. Si el marco de referencia I es igual a J, la matriz de transformación es evidentemente la transformación identidad. Y si J es mayor que I, lo que voy a tener es que la matriz de transformación va a ser la transformación inversa. Órale pues. Y entonces ya estamos ubicando o ya estamos logrando crear un modelo matemático o un esquema matemático que nos permite identificar la posición y orientación de diferentes marcos de referencia a través únicamente de transformaciones o de multiplicaciones matriciales. Siempre y cuando yo sepa cómo son las transformaciones de un marco a otro o entre los marcos, yo puedo saber la orientación y posición de cualquier marco con respecto a cualquier otro marco dentro del sistema. Órale pues. Habíamos dicho que estamos incrustando de manera rígida un marco de referencia a cada uno de los enlaces correspondientes. Entonces, de aquí que la posición de cualquier punto en el efector final pueda ser expresada en el último marco de referencia como una constante, ¿no? En general, si yo me paro en el marco de referencia, en el último marco de referencia en el que está el efector final, yo siempre voy a ver los puntos ahí como una constante. ¿Por qué? Porque si se mueve todo lo demás configuración del robot, al final del día el espacio de configuraciones que tiene el último robot es constante. Yo siempre voy a ver los puntos desde ese marco de referencia como una constante, que es independiente, claro está, de la configuración del robot. Y entonces lo que vamos a hacer es denotar la posición y orientación del efector final con respecto al marco inercial o al marco cero por un vector que yo lo voy a denotar ahí como O0, O subíndice n, superíndice 0, que nos va a dar las coordenadas del origen del efector final o del marco de referencia del efector final con respecto respecto al marco base. Ese vector O, N0, es el que nos da básicamente el origen
el origen del marco 0 con respecto al marco de referencia 0. Eso es lo que va a indicar nuestro ON0. Y entonces esto de acá vamos a ver que nos define dónde está el marco de referencia del efector final con respecto al marco de referencia base. Y entonces voy a tener también una matriz de rotación de 3x3 de Rn0 que nos dice la orientación del marco de referencia del efector final, Mn, con respecto al marco de referencia base, que es el 0. Y entonces yo con esto voy a poder definir una transformación homogénea, como se muestra a continuación, esta H, en la que tengo una rotación y un vector de desplazamiento. Y el 0, 1 para que se ajusten a las coordenadas de 4x4, ¿no? De manera que nuestra transformación homogénea que me relaciona el marco de referencia, se me fue la onda, el marco de referencia del efector final, o el último, con el marco de referencia base, 0. Y eso va a estar relacionado única y puramente por una combinación o por una composición de matrices de transformación homogéneas, una serie de transformaciones homogéneas. Órale, pues, ¿cómo van a estar compuestas estas matrices de transformación homogéneas? Bueno, pues van a estar compuestas de la siguiente manera. Todos los ahí van a estar compuestas por las matrices de rotación y traslación, o las transformaciones R, I y I-1, que nos dicen cómo está orientado el enlace I con respecto al marco de referencia I-1 respecto al enlace anterior. Igualmente, esto nos dice cómo está la orientación y esto nos dice cómo es la posición del marco de referencia I con respecto al marco anterior, el I-1. Todas estas transformaciones, bueno, vamos a ver que las vamos a ir aplicando para conseguir la transformación homogénea que nos da cómo está configurado nuestro efector final con respecto al marco de referencia inicial o al marco de referencia base. Si I menor que J, vamos a tener que la transformación va a estar dada por la sucesión de composiciones de A más 1 hasta un cierto AJ, donde pues cada una de las transformaciones va a estar dada por la relación que existe entre cada uno de los marcos de referencia. Órale pues, ya de aquí vamos a ver que esto resuelve nuestro problema de la cinemática directa. Ya vamos a poder básicamente lo único que tenemos que hacer es determinar las funciones AI para cada uno de los marcos de referencia en cada uno de los enlaces del robot y multiplicarlos, y ya con eso, a partir de las variables de estado de cada una de las articulaciones, yo puedo saber con exactitud dónde se va a encontrar mi efector final. Voy a saber dónde está y en qué orientación, o cómo voy a saber dónde y cómo está con respecto al marco de referencia base, al marco de referencia 0. Y eso resuelve el problema inicial que teníamos, que era a partir de saber cómo es el estado de las variables de las articulaciones, determina o dime dónde y cómo está el efector final. Entonces, aquí ya lo hicimos. Creé las transformaciones homogéneas entre cada uno de los marcos de referencia a partir de las variables de articulación de cada uno de las variables a partir del estado de las variables de articulación. Construí las transformaciones entre cada uno de los marcos de referencia y luego construí la transformación entre cualesquiera dos marcos de referencia no contiguos, no cercanos unos a otros, y con eso conseguí la última transformación que resuelve el problema. Lo que sigue es hablar acerca de las convenciones de Denavit-Hartenberg, que nos van a ayudar a representar las articulaciones. Pero eso ya es cosa de la siguiente clase.
Por ahorita voy a detener.